Buen día, apreciado tutor y compañeros. Esta es una presentación realizada para la materia Filosofía del Derecho, actividad número 2, Autoridad y Violencia. Es un video presentado por José Cárdenas, Magisol Más Rodríguez, Lizeth Tatiana Martínez, John Jairo de Ávila e Indira Salas García. Esperamos que sea de su agrado. Muchas gracias. Hoy hablaremos acerca de una defensa de la autoridad estricta. Empezaremos con definición de una autoridad estricta. La autoridad estricta se refiere al control y la supervisión que se ejerce de manera inflexible en un entorno, asegurando que se sigan las directrices establecidas. Este tipo de liderazgo se basa en la obediencia y la disciplina como herramientas primordiales para el funcionamiento eficaz de un grupo. Como podemos ver aquí en la imagen, al lado izquierdo hay un grupo de militares y su respectivo comandante. Es un claro ejemplo de, de lo anterior, pues toda fuerza militar debe tener una autoridad estricta. Historia y evolución del concepto. El concepto de autoridad estricta ha existido desde antiguas civilizaciones, donde los líderes eran vistos como figuras del poder inamovibles. Con el tiempo su aplicación ha evolucionado en contextos como la educación y el entorno laboral, adaptándose a las necesidades sociales cambiantes. Esto es muy cierto, pues en civilizaciones antiguas, como muchos sabemos, existían reyes, monarcas, emperadores, donde básicamente lo que ellos dijeran, eso era la ley. Actualmente ya no se ve, pero sigue habiendo cierto tipo de autoridad estricta. Importancia en la sociedad actual. En la sociedad actual la autoridad estricta sigue siendo relevante en sectores donde la responsabilidad y la precisión son esenciales, como la política, la educación. Establece un marco que permite la organización funcional y de manera ordenada, organizando la adherencia a valores fundamentales. Beneficios de la autoridad estricta. Entre algunos de sus beneficios encontramos estabilidad y orden social. Dice que la autoridad estricta fomenta un entorno donde las normas claras reducen conflictos, promoviendo la convivencia pacífica y la cohesión comunitaria, esenciales para el desarrollo económico. Fomento del Estado de Derecho. La aplicación rigurosa de leyes asegura que todos los ciudadanos sean tratados equitativamente, fortaleciendo la confianza en las instituciones y promoviendo la justicia en la sociedad. Buenas tardes. Mi nombre es Magisol Más Rodríguez. Esta es una actividad para la materia Filosofía del Derecho. Actividad número 2, Autoridad y Violencia. Dando respuesta a la pregunta ¿cómo debe ser la relación que debe tener una autoridad con sus subordinados? A mí me correspondió el subtema B, una defensa de la autoridad flexible. Engels tenía una autoridad democrática basada en la participación y el consenso. Pero podemos decir que Engels no utilizó como tal el término autoridad flexible, ya que su análisis de la autoridad como una necesidad funcional y su énfasis en la adaptación a los cambios en cuanto a tecnología se refiere y a la participación democrática, las cuales ofrecen una base para entender cómo la autoridad puede llegar a adaptarse a los desafíos del mundo actual. Podemos traducir la autoridad flexible de Engels en una autoridad ajustable a las demandas de entornos laborales dinámicos y cambiantes, donde la flexibilidad y la adaptabilidad son cruciales. Podemos ver algunos ejemplos
que en lugar de estructuras jerárquicas rígidas se fomenta la autonomía y la responsabilidad compartida. Es decir, que se promueven los ambientes de confianza donde la retroalimentación es constante y bidireccional. Además, se fomenta la autonomía en la toma de decisiones. También vemos que se promueven los ambientes donde están los líderes dispuestos a escuchar y a adaptar sus estrategias en función a las opiniones de su equipo. También se valora la capacidad de respuesta rápida a los cambios del entorno y a las necesidades del cliente para satisfacer estas. Y se fomenta el aprendizaje continuo para llevar a cabo el fin de la empresa o la expectativa del cliente. Gracias. Saludo, mi nombre es Lizeth Martínez y vengo a hablarles sobre una defensa del subordinado. El subordinado es quien obedece a la autoridad revolucionaria. Vamos a hablar primeramente sobre la definición de subordinación. La subordinación se refiere a la relación jerárquica donde un individuo o grupo se somete a la autoridad de otro. Esta dinámica es esencial para entender la obediencia en los contextos sociales y políticos. Por otra parte, vamos a hablar sobre la importancia de la figura del subordinado. El subordinado juega un rol crucial en la dinámica del poder, siendo su obediencia la base sobre la cual se construyen las estructuras autoritarias. Sin la aceptación de esta posición, muchas organizaciones y movimientos perderían su cohesión y su efectividad. El concepto de autoridad en movimientos revolucionarios. La autoridad en movimientos revolucionarios se basa en la capacidad de los líderes para inspirar confianza y movilizar a las masas. Esta autoridad puede surgir de un contexto de crisis o de un sentido colectivo de injusticia, generando un apoyo masivo entre los subordinados. Algunos ejemplos históricos de autoridad revolucionaria son los casos como la Revolución Francesa, la Revolución Cubana, que ilustran cómo la autoridad puede movilizar a las masas bajo un ideal común. En ambas revoluciones, los líderes aprovecharon el descontento social, estableciendo una nueva forma de autoridad basada en la libertad y la justicia. ¿Y cuáles son los beneficios de la obediencia en el contexto revolucionario? La obediencia permite una acción unificada y eficaz en la búsqueda de objetivos comunes. Algunos pensadores clásicos, como lo fue Aristóteles, Platón o el mismo Séneca, tenían unos criterios que posteriormente fueron utilizados para justificar y cuestionar a la autoridad. Ejemplo, Platón en la República, él dice que cada individuo tiene un papel fundamental en la sociedad y que lo que debía hacer era cumplir sin cuestionar su función o el papel que le correspondía desempeñar. Él consideró que la obediencia era necesaria para mantener el orden y la justicia social. O sea, sin esto no podía haber orden. El subordinado siempre tenía que estar sujeto a su superior. Por otro lado tenemos a Aristóteles, que él defiende la subordinación basada en la justicia y en la razón. Estos pensamientos hicieron que se introdujeran una visión distinta de la autoridad y la subordinación. En este panorama aparece Séneca, que desde el pensamiento estoico propone que la obediencia se da por la razón y la autodisciplina. La autoridad ya no se imponía, sino que ahora era aceptada y era reflexiva. Es decir, de que ya la persona no estaba obligada a hacer lo que le imponían, siempre y cuando ella pudiera reflexionar y saber si era viable o no viable acatar esa autoridad. O en el caso de un trabajador que ya sabía cuál era su función y sin necesidad de que el superior estuviera allí
dándole la orden, ya él sabía lo que tenía que hacer. Hoy por hoy la obediencia del subordinado se define desde un enfoque ético y legal. Ya dejó de ser una virtud incuestionable como se definía al principio o en tiempos pasados. Algunos autores como Christoph Strozzi nos enseñan cómo el concepto de autoridad ha venido evolucionando desde la antigüedad, desde los primeros pensadores hasta la era moderna, nuestra época. Entonces, desde el punto de vista actual o moderno, la autoridad ya no se define por la jerarquía. Hoy el subordinado tiene derecho a cuestionar las órdenes que recibe de un superior, siempre y cuando dicha orden esté enmarcada desde sus principios morales, éticos o legales. No se puede seguir órdenes sin una reflexión crítica desde lo moral y lo legal. Ejemplo, el caso aquí en Colombia de los llamados falsos positivos, donde entes de las fuerzas militares hacían ejecuciones extrajudiciales contra civiles. Los soldados que hoy están siendo condenados y algunos suboficiales, aunque ellos recibían órdenes directas de sus superiores, la ley no les eximió del castigo y de que lo que hicieron estuvo mal hecho, aunque recibían órdenes. Ellos, desde el punto de vista moral y legal, ellos pudieron haber dicho no, rechazar las órdenes de sus superiores cuando les solicitaban que hicieran este tipo de actividades. Pero como no lo hicieron, ya hoy la parte legal y lo moral es lo que los va a ellos a juzgar, digámoslo en ese sentido. Así que hoy por hoy hay diferentes mecanismos para que el subordinado pueda denunciar cualquier abuso de poder o de autoridad. Por ejemplo, tenemos la Procuraduría, tenemos la Contraloría, inclusive la misma Fiscalía y algunos otros órganos de control como veedurías, donde se pueden hacer este tipo de denuncias para que el subordinado pueda defenderse y pueda cuestionar las órdenes que están fuera de lo moral y de lo legal. Buen día, mi nombre es Indira Salas García, estudiante del primer semestre de Derecho en la Universidad Iberoamericana. En este caso estamos para un tema de la clase de Filosofía del Derecho. ¿Qué es principio de autoridad o qué es la autoridad según nuestro referente Friedrich Engels? ¿De qué trata? Y dice que es la imposición de la voluntad del otro a la nuestra, un concepto de subordinación, pero que de cierta manera para muchos se debe prescindir de esta autoridad. Entonces hay una pregunta. ¿Cabe la organización sin autoridad? Por tal motivo, Friedrich Engels dice que la autoridad es de cierta forma relativa a la que, al que la sobrepone y a aquellos que la reciben, y que el concepto de autoridad se encuentra en todos los roles del ser humano, por ejemplo, en el trabajo, en relaciones sociales, en la política, en lo público, en lo privado. Para Friedrich Engels, existe un concepto de autoridad ideal o diferentes tipos de autoridad. Entonces dice que la autoridad ideal se basa en una necesidad temporal para coordinar, más no para ejercer poder o control, que la decisión va tomada de la mano con la colectividad, con las demás personas de la sociedad. Entonces, dentro de esta autoridad existen algunas características, que es la justicia, la participación, la legitimidad, la transparencia, razonabilidad y el bien común. Todas estas características llevan a conceptualizar que la autoridad ideal es aquella que tiene como primera opción a qué piensan los demás y que todos opinen de acuerdo a cada una de las necesidades que tengan. De cierta forma, la autoridad es sinónimo de orden, acompañada de la responsabilidad, por lo que si no coexisten pueden llegar a un caos. Aquí quiere decir el autor que toda persona que ejerza autoridad debe tener responsabilidad y ser coherente con lo que dice y hace, teniendo en cuenta a los demás. Obviamente que también debe tener competencias, experiencia y conocimiento para poder ejercer esa autoridad ideal.
En esta autoridad todos pueden tomar decisiones, expresar sus necesidades, por lo que Engel reitera que la autoridad ideal tiene que beneficiar a todos. La autoridad ideal es necesaria sin que sea un poder absoluto, para que sea equitativa, más desarrollo social, que se construyan mundos con espacios para todos. También dice que la autoridad ideal se encuentra en todos los ámbitos donde se puede ejercer poder ideal, en la política, en las instituciones del gobierno y hasta en los mismos hogares familiares. Por último, la autoridad ideal no busca poder absoluto, más que bien sea donde todos puedan disfrutar de sus derechos y libertades para que exista un entorno más justo.